pues hay que seguir combatiendo la corrupción, porque antes el gobierno estaba al servicio de una mafia. Por eso también son las protestas, los enojos, como la manifestación de ayer, porque los que estaban antes, ya sea en el gobierno, ya sean los que se beneficiaban con la corrupción, están inconformes y quieren regresar. Y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Y ahora se disfrazan de demócratas, cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Dicen, vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es la democracia de ellos? Pues la que funciona nada más como parapeto, cuando en realidad lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta. La violencia sexual va desde el acoso verbal hasta la penetración forzada. Este es un tema que está en el aire, pero del que se hacen oídos sordos. Muchas veces los casos en donde algún tipo de violencia sexual se ven involucrados no son notificados a la policía o a la fiscalía por la estigmatización que se crea alrededor de las víctimas, creando también un ambiente de revictimización en donde se les obliga a perdonar a sus atacantes o convivir con ellos por el ¿qué van a decir de ti? La mayoría de las víctimas sufren en contra de su integridad, su autoestima e incluso en contra de su salud mental, con daños que probablemente les afectarán gran parte de su vida. Sin embargo, la sociedad suele recaer en la víctima se tuvo la culpa, la víctima sedujo primero y luego ya no quiso, pero ya estaban en pleno acto. Una cosa que no le queda clara a la sociedad es que un no es un no. Se normaliza el que las personas que van sobre la calle puedan silbar o lanzar piropos a personas desconocidas porque están reconociendo la belleza, sin pensar en el miedo o trauma que esto puede significar. Se normaliza tocar a las personas sin consentimiento porque los humanos necesitan contacto físico. Porque tristemente no se habla de estos temas, no se tenía el conocimiento de lo que es violencia sexual. La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. En este tipo de violencia se impone fuerza, intimidación psicológica, extorsión y amenazas. El miedo de las víctimas a quedar como mentirosas o marginadas socialmente es real. Por eso les cuesta hablar de estos temas, por ello las denuncias no se realizan. Si como sociedad vamos evolucionando, deberíamos de hablar sobre estas situaciones. Vivir un proceso legal no es una situación sencilla, ya que de hecho pone en riesgo la integridad de las personas. Sin embargo, debería de realizarse para que los agresores comiencen a tener miedo de sus actos y estén conscientes de que sus acciones tendrán una consecuencia. Buenas tardes, esto es Las Noticias por el Sol, yo soy Sofía Lee, empezamos. De acuerdo a la Secretaría de Gobierno y de Seguridad Ciudadana, cerca de 90,000 personas acudieron a la concentración en el Zócalo de la Ciudad de México para participar en la llamada Marcha por la Democracia. Sin embargo, la organización Unidos para Mejorar registró la afluencia de poco más de 700,000 personas. La llamada Marcha por la Democracia nace ante los intentos de desmantelar al organismo electoral para imponer un árbitro que corresponda al gobierno en turno. Lorenzo Córdoba Vianello, ex titular del Instituto Nacional Electoral, destacó que las recientes reformas presentadas son una amenaza para la independencia de las instituciones. Declaró que la marcha no tuvo una finalidad partidista, sino que fue centrada en la democracia y las libertades.
Córdoba detalló que pese a las constantes amenazas, recortes de presupuesto y de imponer titulares no capaces en el Instituto Nacional Electoral, continúa con sus actividades. El extitular acusó de doble moral a aquellos que exigen equidad y justicia cuando están en la oposición, pero violan todas estas normas una vez que llegan al poder. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la mañanera del día de hoy, se burló de dicha marcha. El mandatario criticó a la oligarquía y apuntó que este es el gobierno de una minoría, el gobierno de los ricos quienes quieren el poder sin pueblo. La hoy candidata a la presidencia de México, la doctora Claudia Sheinbaum, señaló como una falsedad e hipocresía a aquellos que hablan o marchan por la democracia cuando en su momento promovieron fraudes electorales. La Vocería de Seguridad del Estado de Tamaulipas informó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional asesinaron al menos a 12 civiles presuntamente miembros del Cártel del Noroeste en una emboscada el día de ayer cerca de las 14 horas en la colonia Loma Linda en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas. De acuerdo al informe, los militares repelieron la agresión luego de ser atacados por un grupo de hombres que se encontraban ocultos entre la maleza cuando los elementos de la Sedena realizaban un recorrido de vigilancia por un camino de terracería muy cerca al lienzo charro y del rancho Las Quintas en la zona fronteriza de Tamaulipas. Personal del ejército mexicano abatió al menos a una docena de integrantes del crimen organizado y tras el ataque aseguraron 12 armas de fuego largas, cartuchos y diversos cargadores. Como consecuencia de este hecho se reportan al menos un par de líderes del Cártel del Noroeste. Las autoridades aún no dan a conocer las identidades de los abatidos y se continúa con la espera del informe oficial. Edgar N., alias El Bélico 55 y presunto líder del Cártel del Golfo, fue detenido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Esto según lo informado por las autoridades neolonesas, quienes explicaron que buscaban al sujeto por su presunta relación en la coordinación y logística de una fracción de la organización criminal. De acuerdo con el Grupo de Coordinación para la Seguridad de Nuevo León, la detención de este capo ocurrió gracias a un operativo conjunto en el que participaron elementos de la séptima zona militar y la Fuerza Civil. Hasta el momento, las autoridades del estado de Nuevo León han dado a conocer que Edgar N., también apodado El Bélico 55, es un presunto líder del Cártel del Golfo, específicamente en la fracción que lleva por nombre Los Escorpiones. Y es que según la información compartida por las autoridades, este sujeto era un objetivo prioritario de las autoridades federales, debido a que era el probable encargado de la coordinación y logística de esta organización criminal que opera principalmente en regiones fronterizas del norte de México. El grupo conocido como Los Escorpiones es un brazo armado del Cártel del Golfo. De acuerdo con reportes periodísticos, esta fracción tuvo como origen presuntamente una riña entre dos líderes criminales, Antonio Ezequiel, mejor conocido como Tony Tormenta, y su hermano Osiel Cárdenas. Un ataque armado suscitado en el restaurante del Hotel Safi Valle Oriente en San Pedro Garza dejó como saldo a un hombre sin vida y al menos otros 2 lesionados. Esto de acuerdo con las autoridades neoleonesas, de manera extraoficial se informó que la persona a la que fue dirigido el ataque es Bernardo Aguirre, hombre de 32 años y originario de Chihuahua. Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio Público Federal, también se le relaciona como el operador financiero del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Se manejó que antes de que Aguirre Aldrete arribara al hotel, este se habría reunido con el exmandatario estatal en McAllen, Texas. Asimismo, se vincula a Bernardo Aguirre con empresas mineras, además de ser acusado junto con funcionarios del gobierno de Michoacán de fabricar delitos al empresario Jesús Ricardo Cordero Ontiveros.
Ayer alrededor de las 13:30 horas se registró un fatal accidente sobre la carretera federal 307 en el tramo de Playa del Carmen a Tulum, luego de que el conductor de una camioneta Chrysler gris perdiera el control del vehículo y se impactara contra una van que se encontraba estacionada en el lugar de los hechos. De acuerdo con la información recabada, aproximadamente 7 personas viajaban en una camioneta rumbo a Tulum cuando el chofer dio un giro que terminó en colisión. Como resultado, 5 de los turistas que viajaban en la camioneta murieron de manera instantánea, mientras que 2 tuvieron que ser llevados al hospital. Dada su condición de lesionados, y en cuanto al conductor de la van perteneciente a la empresa eTransfers, quedó atrapada al interior del vehículo entre fierros luego de que este quedara aplastado a causa del impacto de la Chrysler. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes trasladaron vía aérea a un hospital a uno de los 2 heridos que aún sobrevivían. El otro fue trasladado en una de las ambulancias que acudieron al sitio del accidente. A 5 meses de los Juegos Olímpicos París 2024, la Torre Eiffel, uno de los lugares turísticos más visitados en todo el mundo, se encuentra cerrada por una huelga del personal en modo de protesta por la forma en que se gestiona el financiamiento del monumento más emblemático parisino. Esta sería la segunda ocasión en el mismo año que personal de la torre se declara en huelga por el mismo motivo, y es que los sindicatos afirman que el Ayuntamiento de París está subestimando el costo del mantenimiento y las reparaciones del monumento previstas antes de los Juegos Olímpicos. Dicha huelga ha generado decepción y frustración a los cientos de turistas que han arribado a la capital parisina para conocer la emblemática torre. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, ha sido declarado como persona no grata por Israel. Como consecuencia de sus recientes declaratorias, el día de ayer, Lula da Silva calificó a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza como un genocidio comparable al Holocausto. Por su parte, el ministro israelí Yoav Gallant criticó al presidente brasileño por apoyar a una organización terrorista como Hamas. Y más tarde, el presidente de Israel también calificó las declaraciones del mandatario brasileño, además de pedir apoyo a los líderes mundiales para tomar acciones ante las acusaciones y la distorsión inmoral. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha.
Buenas tardes, estamos de regreso en las Noticias por el Sol y el día de hoy vamos a tratar un tema que pues es bastante interesante. Es sobre el acoso en el transporte público. Hay que hacer una recopilación y resulta que la violencia y el acoso sexual representan uno de los problemas sociales más grandes en nuestro país y afecta principalmente el desarrollo integral de las mujeres. Existen distintas acciones en Latinoamérica que buscan reducir la violencia sexual hacia las mujeres en los sistemas de transporte público. El día de hoy me acompaña Mario Paniagua, con quien platicaré sobre este tema. Hola Mario, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué es lo que sabes sobre este tema del acoso en los autobuses? O desde la perspectiva de un hombre, creo que a veces hay como que este estereotipo de que se ve o se vive de manera distinta, pero pues hay casos de hombres que también han sufrido sobre esta situación, aunque tristemente se da más en el caso de las mujeres. Sí, claro, yo creo que es una situación que viene desde el tema de la normalización, ¿no? Durante décadas se normalizó que la mujer fuera acosada y era algo que pasaba a vista a todos por algo normal, la mujer vista como un objeto sexual, ¿no? O de uso. Y tenemos una larga historia que proviene desde nuestras canciones de arrabaleras, desde nuestro cine de ficheras, etc., ¿no? Y que desemboca hoy en día en la lucha de los derechos de la mujer y con una nueva mujer obviamente libre y revolucionaria como siempre debió de haber sido y que hoy que puede o quiere ejercer esa libertad se encuentra con justamente toda esta carga de historia que hay detrás, pero también de cómo el hombre es educado y parte desde esa educación desde su casa y también de las instituciones. Por desgracia hay mucho peso de parte de las instituciones. Nosotros lo podemos ver en cómo se manejan a la mujer o a las subordinadas, en este caso en los cargos públicos, ¿no? Y de ahí podemos hacer una pirámide, digamos, en descendente hasta llegar al transporte público, que por desgracia pues, es un problema que se ve lejos de erradicar, ya que muchos hombres aún siguen teniendo la creencia de que la mujer les pertenece o que pueden ejercer poder sobre ella. Así es, y pues esto también se ha normalizado. Recordemos que varios choferes no tienen esta cultura de defender, muchas veces ni intentan defender o bajar a quienes acosan a víctimas y terminan hasta a veces culpando a las personas, culpando a la víctima sobre la situación en la que pasaron, y esto genera traumas. De hecho, tenemos testimonio de 3 personas a quienes podrán escuchar contando su versión de este tipo de acoso, y es una situación que es bastante frecuente. El acoso en autobuses está muy normalizado por el miedo que tienen las personas de hablar o decir algo al momento y que puedan lastimarlas o agredirlas más de lo que pues ya en un momento habrán hecho. Estaba regresando de la escuela a mi casa pues con el uniforme, ¿no? Falda, blusa polo, y casualmente pues obviamente los autobuses de regreso siempre están muy llenos. El caso es que yo me levanté para darle el lugar a un señor. Pues era un señor que trabajaba en la albañilería, se veía porque traía su cubeta y todo, entonces decidí pararme para darle lugar. No conforme con eso, cuando me levanté y quise tratar de pasar al lado para pues no chocar y que él se pudiera sentar, no le bastó con que yo hubiera sido muy amable al momento de darle mi lugar. Tenía que agarrarme una nalga antes de sentarse en el lugar que yo le cedí. Creo que es una de las cosas que más me llevo en la cabeza, porque no solo fue la falta de respeto, el abuso, todo, sino que nuevamente la mujer cediendo ante que, no sé, me pareció una persona cansada, que venía de trabajo y yo pues nada más estaba haciendo la escuela, no estaba tan cansada y dije, bueno, le voy a dar el lugar, le voy a dar el asiento. No conforme con eso, tuvo que faltarme al respeto. Pues yo como mujer siempre he viajado en autobús para ir a la escuela o para ir al trabajo, y creo que muchas veces
viene lleno de bastante gente y nos toca ir paradas o incluso hasta estando sentadas, muchos hombres pues nos quedan viendo, nos hacen miradas o incluso nos llegan a hacer piropos faltándonos al respeto por el simple hecho de estar y ser mujer en un autobús, y creo que corremos un peligro. Tenemos aquí en Mérida pues un caso bastante reciente donde un chofer pues intentó defender a alguien y terminó perdiendo la vida, y son estas situaciones que dan tristeza y dan lástima porque perjudican a la sociedad y crean miedos en cuanto al uso de transporte público. Y no solamente sucede en autobuses, también sucede pues en taxis algunas veces cuando te subes, y a veces los choferes pues te hacen insinuaciones sexuales, y es un tipo de violencia y de acoso que perjudica y crea miedos en cuanto a cómo se va a controlar esta situación. Sí, es una desgracia lo que ocurrió en el Vaivén y es muy triste, ¿no? Yo vengo de la Ciudad de México y allá es en el transporte público, tiro por viaje se dan estas situaciones, sobre todo en el metro, digamos. Allá se optó y que en un principio incluso en la población de hombres causó enojo que se hiciera una separación de vagones. Entonces, tanto en el metrobús, el llamado metrobús, como en el metro, hay vagones o también camiones ya que solo entran mujeres y una parte, y los vagones en los que solo entra población de hombres o en parejas. Okay. Y hay vagones exclusivos o camiones exclusivos para mujeres. Esto porque había muchísimos casos diarios, decenas, cientos de tocamientos, miradas lascivas, piropos, toda esta cosa de la que hablábamos que está tan normalizada, pero que en realidad es una agresión, ¿no? Entonces, lo que pasó hace el 28 de enero, recuerdo que pasó el 28 de enero aquí en la ciudad de Mérida, fue una desgracia, pero también me viene a la mente que muchas veces está muy generalizado en los hombres el no te metas, porque luego ella acaba defendiendo al marido o al novio y te puede ir peor, ¿no? Entonces, estas cosas o este tipo de respuestas comunes al final parten de una educación que nosotros tenemos como sociedad, y ahí podemos vernos reflejados como una sociedad que tiende todavía a esos remanentes todavía machistas y en los cuales no existe una igualdad, ¿no? Y en los cuales obviamente no hay un respeto por el individuo, ¿no? Que es el otro. Así es, y muchas veces pues como mujeres te enseñan es que si un hombre te está haciendo esto es porque te ve bonita, o te hacen comentarios de que está normal, o sea, te está viendo bonita, te está viendo bella, deberías de decir gracias porque es un halago, y muchas mujeres crecen con esto creyendo que estas situaciones están bien y que son pues un reconocimiento de la belleza, cuando no debería de ser así. Esto que mencionas sobre la educación, pues sí, son generaciones tras generaciones que han guardado esto, que han crecido con esto y han educado de esa manera. Entonces es algo que se debe de trabajar para ir erradicándolo, y es una situación que debe de ir evolucionando. No debería de suceder esto, no deberíamos de normalizar o de tener normalizado estas situaciones en donde pues sí, te están tirando piropos, te están viendo de manera lasciva y ya inmediatamente significa que te están insinuando y deberías de aceptar. Es algo que no debería de suceder, pero que tristemente nos han enseñado a que deberíamos de quedarnos calladas y que deberíamos pues de tomarlo como un halago cuando es una situación bastante vergonzosa y que muchas veces te llega a molestar, pero lo llegas a reprimir por el miedo a qué van a decir de mí. Sí, aquí también el problema es que el hombre, y también es una creencia muy generalizada, ¿no? Pero en estos casos, pues yo creo que es acertada, es que puede responder con violencia, ¿no? Entonces, mira, el acoso existe de dos vías, ¿no? Y partimos de que comúnmente creemos
que el acoso tiene que caer bien a la mujer y tiene por qué sentirse halagada, ensalzar su belleza, cuando no es así, no puede caer en lo peor y en lo vulgar, porque regularmente es eso. No tenemos que perder de vista que somos seres sexuales, ¿no? Pero eso no nos da ningún derecho, a vulnerar o a lastimar la integridad. Sí, la integridad del otro. Aparte de esto, pongo como ejemplo, ¿no? O sea, también hay mujeres que acosan, ¿no? Así es. O yo mismo me he sentido acosado, ¿no? Entonces, se te pueden quedar viendo de una manera lasciva, te pueden decir este tipo de piropos como yo sí me lo como, apachurro, etcétera, ¿no? Y de ahí podría ir más lejos y hasta lo más vulgar también. Igual, ¿no? Te digo, van dos direcciones. Pero digamos, en el caso del hombre se ve violento y en el caso de la mujer, en este caso, ya se ve como halagador, o las mujeres que acosan creen que es un halago hacia el hombre. Es decir, funciona como un fenómeno espejo, que en la sociedad machista funcionaba como un halago, y ahora en estas mujeres que acosan, ellas creen que funciona como un halago hacia el hombre, cuando no lo es. Así es, y esto en cuanto al acoso a los hombres es algo de lo que casi no se habla tampoco, porque les han enseñado a que igual lo deberían de recibir o que igual deberían de normalizarlo, y es una situación en la que muchos hombres caen y deciden quedarse callados, no poner un alto, cuando pues también deberíamos de poner un alto si se ven estas situaciones, o deberíamos de indicar que está mal este tipo de comentarios, que está mal este tipo de miradas, que está mal toda esta situación, para poder ir evolucionando y para poder ir cambiando esta idea de que los hombres tampoco son acosados o de que solo las mujeres son acosadas. Sí, lo que pasa es que nos educaron de una manera en que así como especie humana, y también como género, digamos, como hombres, como género masculino, partiendo de un hecho cultural, se nos educó como que el macho alfa es el que manda, ¿no? Y el macho alfa es el que tiene más mujeres. Sí. Entonces es el que tiene más dinero, el que tiene más mujeres, y esta creencia en particular, que también es cultural, se sigue manteniendo, y tú lo puedes ver muy bien reflejado, sobre todo en las clases más pudientes. Está el caso de los porquis y muchos otros que han quedado completamente en la impunidad, ¿no? Esto no se ve reflejado en las clases menos poderosas, porque son los que generalmente los casos acaban en cárcel. Pero hay otros, te digo, como estas clases pudientes, que simplemente siguen en la impunidad, ¿no? Se dan en las escuelas privadas, etcétera, y un largo etcétera, ¿no? Pues en empresas privadas también, ¿no? Se da, y también se normaliza pues este tipo de acoso laboral, porque pues hay diferentes tipos de acosos. Está el acoso laboral, el acoso que se da dentro del hogar, porque muchas veces los padres no están educados de maneras pues que son convenientes y terminan acosando a sus hijas o a sus hijos sin darse cuenta de esta situación, aunque no sea de manera sexual, pues también en un tipo de violencia. Entonces todo esto genera un daño psicológico, un daño emocional, crea miedos, crea traumas, y las personas terminan decidiendo optar por irse caminando, por ejemplo, o optar por otros medios de transporte, optar por otras situaciones, optar por otras herramientas para poder ir pues viviendo su día a día en cuanto a lo que pueden. Hay un cierto nivel de impacto que empieza desde la intimidación, el acoso verbal, y pues va avanzando entre miradas lascivas, miradas persistentes, silbidos, besos y gestos con mano o bocinazos cuando estás en la vía pública. También pues hay casos en donde se da la masturbación, el exhibicionismo, arrinconamientos en vehículos, bloqueo de paso, toqueteos, que esto ya es algo bastante fuerte, y
pues entre los niveles más fuertes del tipo de acoso en transporte público o en espacios públicos está también el acecho y persecución de las víctimas, la toma de fotografías de las personas, que hemos monitoreado igual varios casos en donde pues en el transporte público, en las faldas, toman fotografías y luego pues se quedan viéndolas, o alusiones personales sexuales indiscretas o directas en cuanto al cuerpo de las personas. Estos son algunos de los tipos o niveles de agresión que van pues desde lo más leve hasta lo más grave, y pues no hay que dejar que esta situación siga ocurriendo, no hay que dejar que esto siga pasando, porque tristemente daña a las personas y pues crea que no quieran seguir avanzando, que no quieran seguir utilizando el transporte público, y es lo que buscamos erradicar. Es un camino largo, ¿no? Creo que la concientización social tendría que empezar desde, no quiero decir desde el colegio, desde la casa, sino desde uno mismo, ¿no? Crear conciencia. Estamos bombardeados por donde veas, y no quiero decir o no quiero hacer explayarme a que tenemos que ser puros y castos, ¿no? Sino simplemente ser conscientes. Tenemos, por un lado, estamos bombardeados de música y productos en los cuales se les ve a la mujer como un objeto, en el cual el que exhibe carros, marcas, cosas caras, es y trata y nos pone sus videos con bailes lascivos, usa drogas, armas largas, es tratado como un héroe, ¿no? Y en donde la mujer es sobajada a vista de todos. Y allí nadie dice nada, ¿no? Está muy normalizado eso. Entonces podemos partir desde la misma cultura concientizándolo, y dices, ok, está bien, existe eso, pero ¿por qué lo estoy normalizando? Habría que preguntarse, ¿no? Y nosotros también como hombres hemos tenido que recorrer un largo camino, ¿no? Un largo camino a cómo fuimos educados, de no llores, te aguantas, los hombres no lloren, los hombres tienen que resolver, o todas estas cuestiones que de repente se van, que también resultan violentas socialmente. Así es. Entonces, creo que para que una sociedad mejor, y también es una sociedad de convivencia y de respeto, se tiene que dar en la concientización de que todos somos individuos que merecemos respeto. No, va mucho más allá de cómo vestimos, porque cada quien puede vestirse como le dé la gana. Cada quien puede desenrollar, que hacer o ejercer el trabajo que quiera, sin importar cuál sea. Y estoy refiriéndome incluso por ejemplo, a las sexoservidoras, que muchas mujeres hablan incluso mal de ellas, ¿no? Pero no se ve la situación social de por qué está ahí, ¿no? De un país en crisis, etc. Entonces, nosotros tenemos que hacernos conscientes de que culturalmente estamos metidos en un embrollo, y que tenemos que funcionar en base del respeto y la concientización de que somos individuos que merecemos respeto, y que no hagamos lo que no queremos que nos hagan. Así es, Mario. Muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Continuamos. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueos, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx.
Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Estamos de regreso en las Noticias por el Sol en Sol Yucatán Radio en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. El éxodo masivo de inmigrantes provenientes de Centroamérica, sumado al de otros provenidos de otros países, ha hecho que busquen nuevas rutas y que Yucatán se convierta en un inmenso corredor. Así se dio a conocer con los dos últimos hechos acontecidos. Este lunes 10 de febrero fueron interceptadas en el filtro de seguridad en el tramo carretero ubicado en el kilómetro 217 de la carretera federal de Cuota, Mérida-Cancún, 17 personas indocumentadas en una camioneta, una proveniente de Guatemala, 10 de República Dominicana, 10 de Honduras y 5 de China, entre ellos un menor de edad de 13 años. El miércoles 13 de febrero ocurrió la detección de 151 personas procedentes de diferentes nacionalidades. Se habla que dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado están coludidos con polleros o líderes del tráfico de indocumentados. En estos dos casos que han salido a la luz sobre la detección de inmigrantes en masa en el oriente del estado, no fue una detección casual, fue más bien un desacuerdo de pago donde les pidieron dinero y a quienes no llevaban les quitaron sus teléfonos, los intimidaban, así lo narró un testigo. Yucatán no es un paso primordial de migrantes, pero es una alternativa ya que en Quintana Roo impera la delincuencia organizada y para no tener problemas de secuestros y extorsiones, buscan bordear nuevas rutas para seguir el camino hacia Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración de la Delegación de Valladolid ha tejido toda una red de actos de corrupción al descubrir una mina de oro para los agentes de la policía estatal colocados en los filtros fronterizos con Quintana Roo. Ellos son los organizadores en el tráfico y pago de cuotas de indocumentados para que su paso por el estado de Yucatán sea de manera tranquila con el fin de llegar hacia la frontera norte. Los dos casos de detección de inmigrantes que se hicieron del conocimiento público fueron detenidos 4 elementos de la corporación. Los cargos son por recibir sobornos y hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública Estatal solo ha sacado un comunicado oficial sobre un caso de detección y 4 policías detenidos por estar coludidos. Del otro caso del que tenemos conocimiento hasta ahora, el INM Delegación Valladolid guarda silencio sobre el tema y comenta que todo lo atestiguó la estatal junto con personal del INM de Mérida. Esta detección de inmigrantes y policías detenidas abre un inmenso hueco de corrupción y tráfico de indocumentados por carretera de Yucatán, encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la ausencia de un instituto de migración efectivo en Yucatán. El diputado de Morena, Manuel Vázquez Arellano Concha, advirtió que si el exalcalde de Mérida, Renán Barrera, incurrió en actos de corrupción y triangulación de recursos del ayuntamiento para afianzar sus aspiraciones, deberá rendir cuentas. El parlamentario consideró que se deben investigar los señalamientos de corrupción contra el abanderado panista y calificó como un insulto que se utilice presupuesto de las alcaldías para su promoción personal o por sus intereses oscuros.
toda vez que se trata de dinero público, el cual debería de estar destinado a beneficiar a la ciudadanía. Por su parte, el diputado de Morena, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, llamó a las autoridades electorales a revisar el financiamiento del aspirante del PAN a la gubernatura de Yucatán, Renán Barrera. El parlamentario advirtió que no se puede aceptar como normal que los excesos sean constantes. Los excesos de gastos en precampaña no es otra cosa que sinónimo de corrupción, mencionó. Dijo que la Fiscalía Electoral debe realizar las investigaciones pertinentes de manera inmediata y, en su caso, proceder como corresponda. Luego de permanecer varios días en el hospital psiquiátrico para su valoración médica, MSB fue imputado por los delitos de abuso sexual agravado y homicidio calificado tras los hechos ocurridos en calles de la Colonia Obrera el pasado 28 de enero, a bordo de una unidad del vaivén en la ruta Circuito Metropolitano, donde el acusado realizó tocamientos de índole lascivo a una pasajera y empujó de forma violenta fuera de la unidad a José Eduardo López Toro, chofer de la unidad, al intentar defender a la víctima, quien al caer de espaldas sobre la acera sufrió lesiones craneales y días después perdió la vida. Los fiscales presentaron los documentos de prueba reunidos y se presentó la solicitud de la privación preventiva justificada como medida cautelar, misma que fue concedida, por lo cual el acusado permanecerá durante todo el proceso privado de su libertad hasta que se dictamine la sentencia. Una mujer bajo los efectos del alcohol atropelló y mató a un joven de 21 años de edad. El accidente aconteció en la carretera Concal-Cholul, a la altura del fraccionamiento Autana en Concal. Según los informes, la conductora que manejaba una camioneta Tahoe invadió el carril de la motocicleta al intentar llegar a un fraccionamiento, terminando por impactar a la motocicleta. El golpe fue tan fuerte que el motociclista salió disparado, golpeándose de gravedad la cabeza. La víctima fue identificada como GB, de 21 años de edad, y quien laboraba como repartidor dentro de 2 meses. La víctima fue identificada como GB, de 21 años de edad, quien laboraba como repartidor y quien dentro de 2 meses se iba a casar. Testimonios en el lugar indican que la camioneta llegó hasta un predio ubicado en el fraccionamiento Alesa. Agentes de la policía municipal llegaron hasta dicho fraccionamiento y encontraron el vehículo del accidente. Sin embargo, la conductora se dio a la fuga y la unidad no contaba con las placas de circulación. Vecinos del fraccionamiento expusieron que la actual fugitiva salió del conjunto habitacional con un familiar en otro vehículo. Estamos de regreso en las noticias por el Sol, en Sol Yucatán Radio en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. Además, recuerda encontrarnos en nuestras redes sociales como Sol Yucatán. En la comunidad de Canzacap se ha hecho presente el consumo de drogas y la presencia de narcomenudistas dentro del pueblo. Esta situación ha sido aceptada por los elementos de la Policía Municipal Coordinada, donde uno de los agentes de la dependencia declaró de manera anónima que hay al menos 3 vendedores dentro del municipio. Sin embargo, no pueden proceder hasta tener las pruebas suficientes. Ante esta situación, los agentes han señalado que le han solicitado ayuda al alcalde Paulino Ekchan para que intervenga con las autoridades estatales y de esta forma puedan frenar el consumo de drogas dentro de Canzacap. Esta problemática lleva presente varios años, por lo que los oficiales ya tienen bien identificados a posibles narcomenudistas, pero necesitan recabar las pruebas suficientes para proceder con la detención. Los oficiales señalaron que la droga más frecuente que se vende y consume en la localidad es la marihuana. Dentro de las quejas que se han señalado por los habitantes de la comunidad, en su mayoría son reportes por el constante olor a marihuana, ya que no se sabe si los consumidores frecuentes tienen acceso a otro tipo de drogas sintéticas, aunque los policías no descartan la presencia de sustancias como el cristal o la cocaína.
Por lo pronto, la situación se mantiene en control y los agentes mencionaron que el narcomenudeo en Cansacap se encuentra en una etapa temprana. Cabe recalcar que la situación puede cambiar en cualquier momento, ya que se sabe que en las festividades del pueblo es cuando la presencia de drogas aumenta en la localidad, aunque en lo que va de este año no se ha llevado una detención al respecto. Un elemento de la Policía Municipal Coordinada de Cansacap declaró de forma anónima al respecto. Elementos de la policía estatal y municipal presuntamente se dedican a extorsionar a los traileros en retenes improvisados en las entradas del municipio. En la revisión de rutina los acusan de supuestamente encontrarse bajo el influjo de drogas y de transportar estupefacientes. De acuerdo con la información de transportistas de la zona, quienes llevan años trabajando de traileros, cada vez que pasan por la zona, que es semanal, los elementos les bajan desde 500 hasta 2,000 pesos y son amenazados de subirlos a las unidades policíacas. Uno de los transportistas de Mérida denunció que hace unos días le quitaron 2,000 pesos y no conformes con la extorsión, los elementos lo hicieron descender a la fuerza del vehículo para que se registrara el hecho en las cámaras de la unidad. Otro modus operandi de los elementos estatales y municipales es que se ponen a un metro de cafeterías donde descansan los transportistas e improvisan revisiones. Testimonio del transportista meridano menciona que es una vía obligatoria que deben pasar él y sus compañeros foráneos. Expuso que cuando los detienen les exigen entregar las supuestas cargas de cristal o marihuana para amedrentarlos y acceder a entregar el dinero, a cambio de que no sean detenidos de manera arbitraria. Y si no acceden a pagar, los elementos optan por abrir las puertas y bajar a los conductores, simulando una revisión, y los amenazan con llevarlos a la Fiscalía General del Estado o a la escuelita Cerezo. Indicó que pese a lo anterior, no se atreven a poner denuncia, pues diario pasan por este retén y ya tienen ubicados a los traileros, por lo que temen que hayan represalias por parte de los elementos estatales y municipales. Además, esta es una situación del dominio público y nadie hace nada para detenerlo, mientras los policías se siguen embolsando miles de pesos a diario con las supuestas extorsiones. Una familia se encuentra extraviada en alta mar frente al puerto de Xilam de Bravo, ya que salieron a pescar desobedeciendo el cierre del puerto por el ingreso del Frente Frío número 35. Desde el día viernes 16 de febrero se informó a pescadores y cooperativas pesqueras el cierre a la navegación tras el ingreso de este Frente Frío. Sin embargo, alrededor de las 18 horas del día viernes 16, Julián Betanzo Sosa, de 54 años de edad, salió a alta mar a bordo de una lancha inmensa de 29 pies llevando redes para la pesca del carito, rotulada con el nombre de Calaco Sexto. A bordo se encontraban como tripulantes su esposa Viridiana Pérez Salazar, de 35 años, y su hijo Julián Fernando Sosa Pérez, de 18 años de edad. El día de ayer por la tarde fue encontrado un hombre en estado de descomposición, hallado en los departamentos en renta que se encuentran sobre la calle 32 entre 37 y 39 del barrio de Santa Ana en Valladolid. Vecinos reportaron a las autoridades policíacas que dentro de uno de los departamentos salía un olor fétido. Hasta el lugar de los hechos llegaron policías estatales y municipales, donde solicitaron al encargado de los departamentos la apertura. En dicho departamento se encontró al hoy occiso en estado de descomposición, quien llevaba el nombre de Abraham F.C., de 35 años y originario de Baja California. De inmediato las autoridades policiales procedieron a acordonar el área y darle aviso a la Fiscalía General del Estado y al Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo y la autopsia de ley. El día de ayer, la usuaria Karen Vega expuso en redes sociales el accidente que sufrió su bebé al ser electrocutado.
La madre del menor expresó que su hijo de 3 años de edad se acercó a levantar un coco con el que estaba jugando en el Malecón Internacional de Progreso cuando escuchó el llanto y los gritos del bebé, quien se había electrocutado con unos cables pelados y expuestos. Comenta lo que sucedió en las palmeras pequeñas que se encuentran en un ladito del Tiburón Martillo del principio del malecón, los que tenían luz en la parte de abajo, precisamente donde estaba el foco. Están los cables al aire sin ningún tipo de protección. Tiempo después lograron estabilizar al infante, ya que por el dolor no dejaba de llorar y gritar. La usuaria lo compartió con la finalidad de que esto no le suceda a otro niño, incluso a adultos o mascotas. Esto fue las noticias por el Sol y hemos terminado el día de hoy. Nos vemos hasta mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Ya estás informado de todo lo acontecido en Yucatán, en México y el mundo. Las noticias de manera veraz y oportuna, solo por Sol Yucatán Radio. Hasta la próxima. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991-578880. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueos, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. Todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán.